Ahora estás escuchando Podcast Agricultura, tu podcast con información agrícola. Hola, ¿qué tal? Yo soy Olmo Axayacar y este es el episodio 80 de Podcast Agricultura. El día de hoy es miércoles 17 de junio del 2020 y el título de este episodio es Se prohíbe el uso de glifosato en México. Quiero tocar nuevamente el tema del glifosato porque ya lo había tocado en el episodio 3 titulado Glifosato, el herbicida más polémico. Porque justamente este herbicida de amplio espectro lleva varios meses generando mucho conflicto en nuestro país, mucha polémica, como obviamente solo puede hacerla el glifosato. Resulta que en diciembre del año pasado, la Semarnat, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, negó la importación de 1,000 toneladas del producto Roundup, que es el producto estrella de Monsanto, ahora adquirida por Bayer, y cuyo ingrediente activo, pues obviamente, es el glifosato. Al glifosato es al primer herbicida al que se le aplica el principio precautorio en nuestro país. ¿Qué es el principio precautorio? El criterio de precaución se aplica cuando hay peligro de daño grave e irreversible, reducción o pérdida sustancial de la diversidad biológica y degradación ambiental, teniendo en cuenta los riesgos para la salud humana. Pues bien, desde la Semarnat consideraron que el glifosato es un herbicida pues que causa problemas a la salud y al medio ambiente y por tanto decidieron prohibir su importación. No se sabe si de manera temporal o ya de manera definitiva. El titular de la Semarnat, que es Víctor Toledo, dijo: hay la suficiente evidencia para prohibir el glifosato en México, debido a los numerosos artículos científicos y a las prohibiciones de otros países. Hay que recordar que el glifosato es el componente activo de más de 750 herbicidas que se utilizan a nivel mundial, tanto en la agricultura y en la jardinería, pero también para el cuidado de la infraestructura, es decir, para aplicar, para eliminar las malezas de caminos, de ciudades, de calles, etc. De hecho, muchísimas personas no saben que el glifosato se utiliza en las ciudades para eliminar las malezas de las calles, de las avenidas, y que su uso por esto es enorme. Pues bien, el glifosato fue descubierto en 1970 y su patente venció en el año 2000. A partir de este año comenzaron a surgir una gran cantidad de productos de otras empresas que no eran en su momento Monsanto, justamente porque pues ya la molécula estaba libre. El 25 de septiembre de 2019, desde la Semarnat dijeron que se mantendría la prohibición mientras no existan elementos e información científica contundente que garantice que no se vulnera ningún derecho de la legislación o se pone en riesgo el ambiente. Cabe mencionar que el glifosato genera una división no solo en la cuestión agrícola. De hecho, el glifosato es el herbicida más polémico del mundo porque justamente genera un debate a nivel social, cultural, ambiental, que difícilmente va a tener una respuesta positiva en los próximos años, dado que las dos partes involucradas están bastante divididas. También quiero comentar que a finales de 2018, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 88/2018 a la Semarnat para restringir el uso de plaguicidas de alta peligrosidad en México.
Y según la Semarnat, entre 1974 y 2014 se produjeron en el mundo 8.6 millones de toneladas de glifosato, principalmente para la soja RR, que significa Roundup Ready, que es soya transgénica resistente a este herbicida. Sin embargo, en nuestro país la polémica con el glifosato viene de más tiempo atrás. Ya en el 2016, la entonces senadora Ana Gabriela Guevara lanzó una solicitud no sé cómo se le llamaría el término técnico, pero bueno, lanzó una solicitud al Senado para revisar el uso del glifosato. De hecho, el texto, que está publicado obviamente, dice lo siguiente: que en respeto al derecho a la información y al derecho a la salud se realicen informaciones e investigaciones gubernamentales que arrojen diagnósticos pertinentes sobre la presunta y anunciada toxicidad del herbicida de acción total llamado glifosato, que se ha usado y se usa en los cultivos mexicanos. Así como también se solicita emitir una postura al respecto. También dice: el Senado de la República exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, era cuando todavía se llamaba Zagarpa, a generar un informe del uso histórico y actual del uso del glifosato en los cultivos mexicanos, así como la reglamentación que permite legalmente su uso. Y también dice: el Senado de la República exhorta a la Secretaría de Salud y a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a emitir un informe sobre los usos, las investigaciones de sustento y de toxicidad, la reglamentación y las recomendaciones sobre el herbicida de acción total llamado glifosato. Pues bien, esta solicitud, no sé exactamente cuál es el término técnico, pero esta solicitud realizada en su momento por la senadora Ana Gabriela Guevara, pues figura como aprobada, y dentro de los puntos de acuerdo figuran pues que se van a entregar estos informes en el uso histórico y actual del glifosato, tanto por parte de la Secretaría de Salud, de la Semarnat, de la Secretaría de Agricultura. Sin embargo, he buscado los informes y no los he encontrado, así que desconozco si realmente se le dio seguimiento a esta legislación. Pero como ven, ya desde 2016 el tema del glifosato pues estaba ya presente en la legislación mexicana, y bueno, resulta que pues ya a finales del año pasado se tomó una decisión que nunca antes se había tomado en el país, que es la de aplicar el criterio de precaución a un herbicida. Ahora bien, se estima que el uso del glifosato ya alcanza el 45% de la superficie agrícola mundial, es decir, no estamos hablando de cualquier herbicida, sino del herbicida más usado a nivel mundial. A su respecto, la Red de Acción de Plaguicidas y Alternativas en México acaba de exigir a la Semarnat que mantenga la prohibición del glifosato a pesar de las presiones que existan, pues en especial por parte de los productores. Bosco de la Vega, quien es presidente del Consejo Nacional Agropecuario, el CNA, ha dicho que existe preocupación por parte de los agricultores porque el glifosato es el único ingrediente que tienen para combatir malezas y que sin él la producción agrícola se va a encarecer. Hay que recordar a todo esto que Bayer compró a Monsanto, que Monsanto pues es el que tenía el derecho sobre el glifosato, por $63 mil millones, y actualmente Bayer ha perdido 3 grandes batallas judiciales en Estados Unidos, de las cuales ha tenido que pagar miles de millones de dólares a las personas afectadas, pero todavía enfrenta casi 43 mil demandas el día de hoy en Estados Unidos, lo cual pues le está restando credibilidad a la marca Bayer. Ahora, ¿cuál es todo el problema con el glifosato? Que es posiblemente cancerígeno. De hecho, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer convocó en marzo del 2020
marzo de 2015 a una reunión donde se debatió el tema del glifosato y desde entonces este está incluido en la categoría 2A. La categoría 2A de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer dice lo siguiente: probablemente carcinógeno para el ser humano, es decir, hay pruebas suficientes de que puede causar cáncer a los humanos, pero de momento están lejos de ser concluyentes. Aquí es donde la cuestión me hace un poco de ruido, porque buscando cuáles son los elementos del grupo 2A que contienen 75 agentes que son probablemente carcinógenos, pues resulta que el uso de glifosato está al mismo nivel de riesgo que comer carne roja, trabajar en turnos de noche, utilizar esteroides, tener una estufa de carbón, trabajar en una refinería, trabajar como peluquero, entre muchas otras cuestiones. O sea, es decir, muchos de los artículos que leí para esta investigación, pues resulta que sí dicen este agente es cancerígeno y que no sé qué, pero pues cuando ya ves cuál es la clasificación que actualmente se le da al glifosato, como que las cosas no cuadran. Porque resulta que trabajar de peluquero es exactamente el mismo riesgo, de utilizar glifosato. Es decir, pues me imagino que es bastante bajo el riesgo de que solo porque seas peluquero, porque comas carne roja, porque trabajes de noche, pues te dé cáncer. A ver, como te comentaba, este es un tema bien polémico. Siempre vas a encontrar a alguien pro glifosato y pro transgénicos y a alguien que está totalmente en contra. La situación de este asunto es que está bastante polarizado. El hecho es que México en estos momentos es antiglifosato, no se puede importar al país el producto y bueno, se está viendo todo desde un punto medioambiental, lo cual está muy bien, se está viendo todo desde el punto de la salud humana, lo cual también está muy bien. Sin embargo, hay muchas personas que se olvidan de otra parte fundamental de la sociedad, que son los agricultores. Sin el trabajo de los agricultores no tendríamos el alimento base para alimentar a nuestro país. Y la postura de los agricultores, no solo en México, también en Francia, en Austria, no recuerdo si en Argentina también ya se prohibió el glifosato, la postura de los agricultores siempre ha sido la misma. Nos están dejando sin herramientas para producir. Y yo sé que todos ustedes que se dedican al campo saben que uno de los mayores problemas y que genera mayores costos de producción es el erradicar la maleza. Y aquí tienes una herramienta que te ayuda muy bien a erradicar la maleza, pero pues ahora resulta que ya la eliminaron. ¿Cuál es el detalle aquí? Vamos a tratar de entender algo que obviamente es mi opinión muy personal y que no me cuadra. El glifosato fue descubierto en 1970. Se comenzó a comercializar de forma masiva una década después, por ahí de 1980. De 1980 a 2020 estamos hablando de que el glifosato como molécula herbicida tiene al menos 40 años de historia. Esto me hace un poco de ruido porque resulta que como una molécula con tanto tiempo en el mercado, además de que se trata del herbicida, posiblemente del agroquímico más estudiado a nivel mundial, ¿cómo es posible que al día de hoy, después de 40 años, no hayan pruebas contundentes de que sea cancerígeno? Eso me llama poderosamente la atención y me sigue haciendo creer que este asunto se trata más de una cuestión política y que pues le tocó al glifosato ser ¿cómo se le llama cuando tiras la diana? Ser la diana, ¿no? Al que todos le van a echar los golpes.
Porque también resulta que el glifosato no es el herbicida más tóxico que existe en el mercado. Existen productos insecticidas, fungicidas, herbicidas, muchísimo más tóxicos que causan más problemas a nivel de campo a la salud de los trabajadores. Y pues resulta que nadie se está preocupando por eso. Entonces, no digo que el glifosato no pueda ser cancerígeno, como ya te digo, está probablemente, y resulta que después de 40 años no haya pruebas contundentes. Algo no me está cuadrando. Yo soy el primero al cual le gustaría desarrollar una agricultura mundial que minimizara el uso de agroquímicos, llámense plaguicidas, fungicidas, insecticidas, acaricidas y todos los idas. Yo soy el primero al cual le gustaría ver una disminución importante, pero también soy realista y te puedo decir que al día de hoy, sin esas herramientas que te acabo de mencionar, la producción agrícola moderna no sería viable. Claro, hay otro tipo de agriculturas que en un futuro podrían alimentar a la población mundial sin tanto uso de agroquímicos, sí, pero ¿por qué no las están impulsando a gran escala los gobiernos? Porque obviamente, digamos, producir con huertos urbanos lo que se produce en la agricultura extensiva mundial no es tan sencillo de sustituir. Si no, ya lo hubiéramos hecho, no es tan fácil. Entonces, pues es un tema bien complicado, bien complejo. No estamos viendo lo que yo le llamo las consecuencias de las consecuencias. Como seres humanos, solemos ver con facilidad cuál sería la consecuencia de primer nivel o inmediata de una decisión, pero ya no podemos ver, no tenemos tan fácilmente la capacidad de entender cuál sería la consecuencia de la consecuencia, es decir, las consecuencias de segundo, de tercero, de cuarto nivel. Pero bueno, por el momento en nuestro país el glifosato está prohibido. Pues esto es algo que celebran los defensores del medio ambiente y pues está bien, estoy de acuerdo. Sin embargo, no se olviden que también tenemos que considerar a los productores, darles las herramientas necesarias. Además, un punto que sí quiero mencionar antes de terminar es el glifosato, al menos desde lo que nos indica Bayer, si se utiliza de la forma adecuada y correcta, no crea ningún riesgo. Y aquí no puedo hacer más que darles la razón, porque eso no aplica solamente a este herbicida, sino aplica a todo tipo de agroquímicos. Todo tipo de agroquímicos, cuando se utilizan de la manera correcta, no tienen por qué tener consecuencias que lamentar. Y sin embargo, pues obviamente Bayer decía, un representante de Bayer decía en una entrevista, pues que si la gente se lo toma o entra en contacto directo con él, pues obviamente puede ser un problema. Y esto aplica no solo para el glifosato, aplica absolutamente para todo agroquímico que se utilice en campo. Porque resulta que muchas de las personas que estaban demandando a la empresa en ese entonces, creo que era la primera demanda que seguí sobre el glifosato, pues resulta que había gente que decía, no, pues me caí y me cayó glifosato en la cara y me dio cáncer. Pues sí, o sea, hubiera pasado con cualquier fungicida, con cualquier insecticida, en especial pues los que son etiqueta roja, los de amplio espectro, pues sí, o sea, claro, o sea, y los accidentes hay que evitarlos porque puede pasar eso. ¿Sí? Pero bueno, hasta aquí dejo el episodio del día de hoy. Si tienes algún comentario, puedes ir a las notas del episodio, las cuales están en blogagricultura.com/podcast y buscas el episodio 80. Se prohíbe el uso de glifosato en México. Y seguramente esta molécula de este herbicida nos va a dar mucho de qué hablar en los siguientes años, como ha sido desde hace mucho tiempo. Muchísimas gracias por escucharme. Ahora sí, hasta luego.
hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.